Muy buenas tardes a todos, soy Sofía Montoya, asesora comercial de Midas Latinoamérica y quiero darles la bienvenida a este webinar y agradecerles su asistencia. También quiero invitarlos a que estén conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales para que no se pierdan todos los eventos que hacemos y aprovechen las publicaciones que realizamos con el objetivo de facilitarles el aprendizaje y el uso de nuestros programas. El webinar del día de hoy es Proyección estereográfica y cimentación con pilas en Midas Soilworks y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Para las personas que nos escuchan por primera vez, queremos contarles que Midas Soilworks es la solución geotécnica para diseño práctico de Midas Latinoamérica. El webinar del día de hoy será dictado por la ingeniera Lucero Rivas, ingeniera civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en ingeniería con énfasis en geotecnia del Instituto Politécnico Nacional, ingeniera de soporte técnico en el área de geotecnia para Midas Latinoamérica desde el 2016 y nos sobra decir que Lucero es experta en el manejo de nuestros programas Midas para el área de geotecnia. Quiero contarles un poco más acerca de Midas. Midas es una empresa de Corea del Sur con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de software para ingeniería. Tenemos presencia en más de 120 países, contando con aproximadamente 400 desarrolladores, 7.000 clientes y más de 30.000 licencias vendidas hasta hoy, consolidándonos como la empresa líder en el desarrollo de software para ingeniería civil. Nuestra oficina en Latinoamérica está basada en Medellín, Colombia, y antes de pasar con la agenda y comenzar con el webinar, me gustaría presentarles a nuestro equipo de Midas GTSNX, conformado por dos ingenieros, la ingeniera Lucero Rivas, quien vengo de presentarles, y el ingeniero Diego Forero, magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Geotecnia y experto en Midas GTSNX, y por una asesora comercial, María Isabel Sánchez. La agenda entonces para el webinar de hoy es, seguido de esta introducción, vamos a presentarles un video que les va a contar por qué somos el mejor aliado de los ingenieros alrededor del mundo. Básicamente las razones por las cuales nuestros usuarios nos prefieren, los factores diferenciadores de Midas Soilworks y todos los beneficios de nuestro servicio de soporte técnico. Luego de eso, los dejo con la ingeniera Lucero, quien va a empezar con el webinar cuyos contenidos académicos y puntos claves de este será la interfaz gráfica amigable de Midas Soilworks, la facilidad en la realización de los modelos, eficiencia en el tiempo de análisis que este software les provee y la fácil interpretación de los resultados. No siendo más entonces, los dejo con este corto video de 3 minutos y luego con la ingeniera Lucero. Esperamos que este webinar sea de su agrado.
Muchas gracias, Sofi, y muy buenas tardes, ingenieros. Mi nombre es Lucero Rivas. Bienvenidos a este webinar de proyección estereográfica y cimentación con pilas. En esta sesión utilizaremos dos módulos de Midas SOILWORKS, roca y cimentaciones. Inicialmente mostraré el proceso para realizar análisis de proyección estereográfica para determinar el tipo de falla que puede generarse en un talud, ya sea plana, en cuña o por vuelco. Así también determinar el tamaño máximo de los bloques de roca inestable. Este resultado, en conjunto con el análisis de equilibrio límite, permitirá proponer un sistema de refuerzo adecuado para asegurar la estabilidad del talud. Posteriormente, utilizaremos el módulo de cimentaciones, donde mostraré el proceso para analizar el comportamiento de cimentaciones profundas, evaluando diferentes arreglos de pilas y obteniendo las curvas P-Y para cada caso, con lo cual se determina la posición y número óptimo de las pilas para cualquier proyecto. Midas SOILWORKS permite realizar estos análisis de forma sencilla y eficiente. En la proyección estereográfica se va a definir la dirección y buzamiento de las discontinuidades, identificaremos el tipo de falla, exportaremos la falla al método de equilibrio límite, vamos a definir la sección del talud y evaluaremos la estabilidad del talud considerando un sistema de refuerzo. Para cimentación con pilas, vamos a definir la estratigrafía, la sección de las pilas, el arreglo de las pilas, las cargas aplicadas y evaluaremos resultados. Comenzaremos entonces con la proyección estereográfica. Sabemos que un macizo rocoso está constituido por roca intacta y por discontinuidades. Estas últimas representan la zona de menor resistencia al esfuerzo cortante, por lo que condicionan definitivamente las propiedades y el comportamiento del macizo rocoso. La intersección de estas discontinuidades puede formar bloques que caerán por la superficie expuesta en la excavación de un túnel o se deslizarán por la cara de un talud. En general, las cuñas inestables pueden generar complicaciones en cualquier proyecto de ingeniería. A partir de ciertas características es posible estimar la resistencia al corte de los planos de discontinuidad, considerando su orientación, espaciado, continuidad, rugosidad, resistencia de las paredes, abertura, relleno y filtraciones. Además, para la caracterización global del macizo rocoso, se deben considerar el número y orientación de las familias de discontinuidades, el tamaño de bloque y el grado de fracturación y el grado de meteorización. Todo esto puede representarse de manera gráfica mediante la proyección estereográfica, la cual permite identificar los bloques potencialmente inestables, ya que se proyecta la superficie de una esfera sobre un plano mediante haces de recta que pasan por un punto o foco, permitiendo identificar diferentes tipos de falla. El tipo de falla que puede presentarse en un talud dependerá de la orientación de las discontinuidades respecto a la cara del talud y de otras condiciones geológicas. Por ejemplo, para que se genere una falla plana, el plano de discontinuidad debe aflorar en la cara del talud, es decir, el buzamiento del talud es mayor que el buzamiento de la discontinuidad y este a su vez es mayor que su ángulo de fricción. Para el caso de una falla en cuña, es algo similar, ya que el deslizamiento ocurrirá a lo largo de la línea de intersección de las dos discontinuidades, es decir, el buzamiento o inclinación de la cara del talud debe ser mayor que la inclinación de la línea de intersección y este a su vez debe ser mayor que el ángulo de fricción. Finalmente, la falla por vuelco se forma en rocas que tienen buzamiento contrario al del talud, es decir, la dirección de buzamiento de las discontinuidades es similar a la dirección del talud. En caso de que se presente un ángulo de fricción, entonces el deslizamiento solo ocurrirá si la inclinación de los planos es mayor que la suma de 90 grados menos el buzamiento del talud. El ejemplo que vamos a simular lo tomé del libro de Duncan 2018
y consiste en un talud de 12 metros de altura con una inclinación de 60 grados y un plano de discontinuidad con inclinación de 35 grados. A 4 metros de la cresta se encuentra una grieta de tensión con profundidad de 4.35 metros. Esta grieta se llena de agua hasta 3 metros sobre la superficie deslizante. La discontinuidad tiene un ángulo de fricción de 37 grados y cohesión de 25 kilopascales. El peso volumétrico de la roca es de 26 kN metro cúbico. Inicialmente, en la proyección estereográfica vamos a comprobar si el bloque es estable o inestable, y posteriormente se determinará el factor de seguridad asumiendo diferentes condiciones en el talud, y finalmente consideraremos un sistema de estabilización y se determinará el arreglo óptimo para el sistema de refuerzo. Para ello vamos a utilizar el software Midas SoilWorks, el cual cuenta con diferentes módulos tales como estabilidad, roca, pilas, dinámico, filtración, consolidación y túneles. En esta primer parte del webinar nos enfocaremos al módulo de roca, el cual permite realizar análisis de proyección estereográfica y análisis de estabilidad, considerando el tipo de falla generado en el análisis estereográfico. Pasamos entonces al software Midas SoilWorks y elegimos el módulo de roca. Creamos un nuevo proyecto, el cual será proyección estereográfica, y seleccionamos proyección estereográfica. El flujo de trabajo es de izquierda a derecha y lo que necesitamos es ingresar la dirección de la discontinuidad, que será de 90 grados, y el buzamiento de 35 grados. En automático observamos el polo y ahora el criterio de falla. Falla plana, definimos el nombre, considerando una dirección del talud de 90 grados con un ángulo de fricción de 37 grados y la inclinación es de 60 grados. Entonces 1 entre la tangente de 60 es 0.5773. Lo agregamos y aquí podemos también considerar diferentes inclinaciones del talud. Lo agrego. Ahora vamos a evaluar la falla en cuña, que esta sabemos que no se va a generar porque no tengo la intersección de dos discontinuidades, pero aún así quiero que vean el criterio. Y la falla por vuelco. Y lo agrego con las mismas características del talud. Cierro y ahora hagamos una evaluación preliminar de la falla plana, considerando todas las juntas, que al final solo tenemos una. Lo agrego. La falla en cuña. Agrego. Y la falla en vuelco. Y lo agrego. Evaluamos resultados. La falla plana con la dirección del talud de 90 grados, un ángulo de fricción de 37, no se está generando este tipo de falla. Falla en cuña tampoco, no está cayendo en la zona inestable. Y falla por vuelco tampoco se genera. ¿Qué pasa si modificamos el buzamiento de la discontinuidad? Por ejemplo, a 40 grados. Ahora cae dentro de la zona inestable y al evaluar los resultados se genera este mecanismo de falla. Sin embargo, para nuestro ejemplo, que es de 35 grados, esta condición no se cumple, cae fuera de la zona inestable y es únicamente para corroborar que no se está generando ningún mecanismo de falla.
Si ustedes tienen una mayor cantidad de datos de dirección y buzamiento, pueden copiar y pegar directamente de un archivo de Excel para no estar ingresando toda esta información de manera manual. Listo. Ahora voy a crear otro proyecto. No lo voy a guardar. Para pasar al método de equilibrio límite y evaluar la estabilidad. Seleccionamos el método de equilibrio límite y aquí lo que me permite es importar la falla del análisis de proyección estereográfica. En nuestro caso no se generó ningún mecanismo de falla, entonces por eso no vamos a importar los resultados. Pero podrían importar una falla plana o una falla en cuña. Cambiamos las unidades a kilonewton metro. Ahí observamos una vista previa de nuestro talud. Considerando el criterio de falla plana o también, como les comentaba, el de falla en cuña, el peso volumétrico de la roca será de 26 kilonewton metro cúbico. Y este es otro de los detalles. En el análisis de proyección estereográfica solo estamos considerando el ángulo de fricción. Aquí ya vamos a incluir la cohesión, el peso volumétrico, la altura del talud y más consideraciones. En la parte superior no tenemos ninguna inclinación, que sería esta zona de acá. Entonces lo dejamos en 0 grados. No tenemos tampoco bermas, y si las tuviéramos, pues hay que definir la altura y el ancho de las bermas. Desactivo esta opción y solo dejo la altura del talud, que será de 12 metros, y la inclinación de 60 grados. Ahora definimos las características de la discontinuidad, que tiene una inclinación de 35 grados y la grieta de tensión está a 90 grados y se ubica a 4 metros de la cresta. Respecto a las propiedades, tenemos diferentes criterios para simular el comportamiento de la discontinuidad. Lo vamos a dejar como Moore Coulomb, cuya cohesión será de 25 y el ángulo de fricción de 37. Adicionalmente, se puede considerar las propiedades de resistencia del material del relleno y la rugosidad. Damos OK. En esta primera condición, el factor de seguridad es de 1.54. Ahora consideremos que la grieta de tensión está llena de agua hasta 3 metros por arriba de la superficie deslizante. Se tienen diferentes formas para definir esta presión de agua. En este caso vamos a utilizar la función referente a la grieta de tensión y lo ingresamos como un porcentaje, haciendo una regla de 3. Y si 4.5 metros es el 100%, cuando la grieta está llena completamente de agua, entonces para 3 metros le correspondería el 69%. Le damos OK. Y para esta condición el factor de seguridad es de 1.24. Y acá también lo vemos. El factor de seguridad se obtiene al dividir la suma de todas las fuerzas que se oponen al deslizamiento entre la sumatoria de todas las fuerzas que lo inducen, las cuales observamos aquí en la ventana de resultados, lo mismo que el peso de la cuña. Analíticamente, el factor de seguridad se calcularía con estas expresiones, donde interviene la cohesión, el área del plano deslizante, el peso de la cuña, el buzamiento del plano deslizante, la presión de agua que actúa sobre la discontinuidad y la presión de agua que actúa sobre la grieta de tensión. Con esta fórmula, el factor de seguridad es de 1.25, similar a lo que se obtiene numéricamente de un factor de seguridad de 1.247. Aunque este factor puede considerarse bajo para un talud permanente, ya que tiene alta probabilidad de que falle.
Ahora, consideremos que la grieta de tensión está completamente drenada. Voy a desplazar esto hacia la derecha para ampliar un poquito aquí. Aquí tenemos que está al 69%, entonces voy a eliminarlo para que no tenga presencia de agua. En esta condición, el factor de seguridad aumenta a 1.54, lo que sería un factor de seguridad adecuado. Ahora consideremos que la cohesión de la discontinuidad se reduce de 25 a 0. Le damos OK. Y el factor de seguridad se reduce de 1.54 a 1.08, lo cual muestra la sensibilidad de la cohesión en el plano deslizante. En esta condición, un sistema de refuerzo puede ser un método efectivo para evitar la falla. Por lo tanto, se proponen pernos de roca tensados y anclados debajo del plano deslizante. Los pernos se instalan en un ángulo recto respecto a la discontinuidad, es decir, con una inclinación de 55 grados, y la carga total en los anclajes por metro lineal del talud es de 400 kN. Entonces lo guardamos como refuerzo 1 de 400 y le damos OK. Para el arreglo lo ponemos igual, refuerzo 1, que va a tener una longitud de 12 metros y la inclinación será de 55 grados. Lo vamos a ubicar a 6 metros y con un espaciado en vertical y horizontal de 1, a 6 metros respecto a la vertical. Y le damos OK. En esta condición, el factor de seguridad aumenta a 1.5. Analíticamente, el factor de seguridad se calcula mediante esta fórmula que considera la tensión del ancla, lo cual modifica las fuerzas normales y de corte que actúan sobre el plano de deslizamiento, y también considera la inclinación del anclaje respecto a la horizontal. En este caso, de manera analítica, el factor de seguridad de igual forma es de 1.5. Ahora bien, el ángulo óptimo de inclinación se determina mediante la diferencia del ángulo de fricción de 37 grados menos el buzamiento de la discontinuidad de 35 grados, lo cual nos da un ángulo óptimo de 2 grados. Modificamos entonces el refuerzo 1, que sea de 2 grados, lo aplicamos y el factor de seguridad aumenta a 2.41. Finalmente, la distribución de los pernos debe ser uniforme en el talud. Consideremos que la tensión en cada perno es de 250. Aquí lo modificamos a 250. Y con esta distribución el factor de seguridad es de 1.7. Si lo modificamos, considerando 4 niveles de anclaje en el eje vertical, 4 a cada 2 metros, y el espaciado horizontal de 2.5, y que comience a partir de los 2 metros en el eje vertical. Esta distribución horizontal está en función de los 250 kN por los 4 pernos en el eje vertical entre la carga de cada perno, que era de 400. Lo aplicamos y el factor de seguridad se mantiene como lo teníamos inicialmente, de 2.4, pero la distribución ahora ya es uniforme. En conclusión, los resultados que se obtienen a través del método analítico y numérico son prácticamente iguales, y como pudo observarse, el análisis numérico nos permite considerar diversas variables en un mismo proyecto, identificando la condición más desfavorable
de manera sencilla y eficiente. Ahora pasemos a nuestro segundo tema, cimentación con pilas, en el cual se va a definir la estratigrafía, la sección y el arreglo de las pilas, las cargas aplicadas y evaluaremos la estabilidad horizontal de una pila de cimentación mediante el análisis PY. Algunas condiciones que requieren cimentaciones con pilotes son cuando los estratos superiores son altamente compresibles y demasiado débiles, por lo que la carga debe transmitirse a una capa dura. Cuando no hay una capa dura a una profundidad razonable, la carga se transmite gradualmente al suelo mediante la resistencia a fricción desarrollada en la interfaz suelo-pilote. Cuando existen grandes cargas laterales movilizando la presión pasiva en el suelo que lo rodea, el ángulo de distribución de la reacción del suelo depende de la rigidez del pilote y del suelo. Otro caso es cuando la cimentación está sometida a fuerzas de levantamiento como losas de sótano ubicadas debajo del nivel freático. Por lo tanto, se utilizan pilotes para restringir esas fuerzas. Cuando se tienen suelos expansivos y colapsables, siempre y cuando los pilotes se extiendan más allá de la zona activa de expansión y contracción. Y finalmente, los estribos y pilas de puentes generalmente son construidos sobre cimentaciones con pilotes para evitar la posible pérdida de capacidad de carga que una cimentación superficial sufriría por erosión del suelo en la superficie del terreno. Para este segundo tema, simularemos un ejemplo de la tesis Cálculo de pilotes sometidos a cargas laterales, aplicación a cimentaciones para postes ferroviarios de la Universidad Politécnica de Madrid. Cabe señalar que los pilotes sometidos a carga lateral se pueden dividir en pilotes cortos o rígidos y pilotes largos o elásticos. La clasificación del pilote corto o largo está en función no solo de la geometría del pilote, sino del comportamiento esfuerzo de formación tanto del pilote como del terreno. El parámetro principal del suelo que incide en el comportamiento de pilas ante carga lateral es el módulo de reacción o coeficiente de balasto. Este módulo es función de la resistencia del suelo en un punto a lo largo de la pila dividido por la deflexión de la pila en el mismo punto. Winkler, en 1867, propone el método más antiguo para calcular deflexiones y esfuerzos en pilotes individuales, utilizando el concepto del módulo de reacción para reemplazar el suelo por una serie de resortes independientes. Considera que el desplazamiento horizontal promedio de un punto cualquiera en el suelo es directamente proporcional al esfuerzo aplicado sobre él e independiente a los demás esfuerzos aplicados en otros puntos. Posteriormente, Brooms, en 1964, presentó un método para calcular las deflexiones y momentos de pilas en suelos cohesivos y sin cohesión bajo carga lateral, utilizando el concepto del módulo de reacción. En este contexto, se definen las curvas PY que permiten relacionar la resistencia del suelo con el desplazamiento para una profundidad determinada. Es decir, P es la resistencia del suelo como una función de la profundidad y Y es la deflexión de la pila. Realizaremos la revisión ante carga lateral de una pila circular aislada empotrada en suelo cohesivo, arcilla, y un segundo caso donde la pila está empotrada en suelo no cohesivo, es decir, arena, con el mismo peso volumétrico, de 1700 kilogramos metro cúbico. El diámetro del pilote será de 0.75 metros y su profundidad será variable, ya sea de 2.4, 2.6, 2.8, 3 y 3.2 metros. La carga lateral aplicada también será variable. Si el desplazamiento lateral máximo, el cual siempre ocurre en la superficie del suelo, supera los 2 centímetros, se habrá superado la condición límite de desplazamiento. Por tal razón, la longitud de la pila deberá de ajustarse. Por cuestiones de tiempo, únicamente simularemos las dos primeras longitudes de la pila para los dos primeros casos de carga.
Pasamos al software Mida SoilWorks y elegimos el módulo de pilas. Lo guardamos. Definimos los parámetros iniciales. OK. Y ahora el material. De inicio será la arcilla con un peso volumétrico de 17 kN metro cúbico. No tendremos nivel de agua, entonces dejamos el mismo. Y la cohesión será de 50. El E50 lo ponemos de 0.01 y lo agregamos. Cerramos la ventana, definimos la sección del pilote, que se tienen diferentes criterios para poder elegirlo dependiendo de la sección a utilizar y el material a emplearse. Nosotros utilizaremos una sección circular de un diámetro de 0.75 metros. Será el pilote. Y modificamos el módulo de elasticidad de 31 gigapascales. Relación de Poisson de 0.2 y el peso volumétrico de 24. Lo agregamos. Y el espesor de la arcilla será de 5 metros. Solo vamos a tener un estrato. Si tuviéramos una mayor cantidad de estratos, entonces tenemos las propiedades y el espesor de cada uno de ellos con su respectivo nombre. Lo agregamos. Aquí ya está simulado. Ahora definimos el arreglo del pilote de 2.4 metros. 2.4 metros, tenemos una sola pila. Si tuviéramos algún arreglo en particular, especificamos cuántas pilas tenemos en el eje X, en el eje Y y a qué espaciamiento se tienen. Aquí tenemos esta única pila. Lo agrego, reseteo y voy a colocar el pilote de 2.6 metros. A 2.6, de igual forma, solo tengo una. Y lo agrego. Y ahí está la de 2.4 y 2.6 con el diámetro de 0.75 metros. Ahora las cargas. La carga 1 de 10.87, que es la carga lateral, 10.87. La fuerza vertical, menos 2.45 kN y un momento en Y de 77. Damos clic en el renglón inferior para que guarde esta primera carga y creamos la segunda carga correspondiente a 13.10 de carga lateral. 13.10, esto nada más es el nombre del set, la misma fuerza vertical y el mismo momento. Clic en el renglón inferior para que lo genere. Finalmente, creamos los casos de análisis. Vamos a agregar el caso donde tenemos el pilote de 2.4 metros y la carga 1. Por lo tanto, activo el pilote de 2.4 y la carga 1. Lo aplico. Ahora 2.4 y la carga 2. Desactivo la carga 1 y activo la carga 2. Y lo aplico. Y finalmente el pilote de 2.6 metros con la carga 2. Desactivo el de 2.4 y activo el de 2.6. Lo aplico, cierro, cierro
y corro el análisis. Lo voy a guardar como arcilla. Terminan de correr los 3 casos de análisis. Cierro y podemos observar la deflexión de la pila, el momento flexionante, las fuerzas cortantes y la reacción del suelo. Esto para cada pila, si tuviéramos una mayor configuración o una mayor cantidad de pilas. Aquí únicamente lo estamos viendo para la única pila que tenemos. Todo esto también lo genera respecto a la profundidad. Aquí, por ejemplo, desplazándonos hacia la parte inferior, llegamos a los 2.4 metros, que es la longitud de la pila. Y en cada uno de estos nodos nos muestra las curvas PY. ¿Okay? En esta parte podemos visualizar los resultados máximos para el desplazamiento horizontal, el momento, el cortante y la reacción. Y aquí tenemos los 3 casos considerados. El pilote de 2.4 con la carga lateral 1, igual podemos ver los desplazamientos máximos. Con la carga 2, que aquí observamos que el desplazamiento horizontal supera los 2 centímetros, por lo tanto este ya no cumpliría y por eso optamos por el pilote de 2.6 metros con la carga 2, donde el desplazamiento horizontal es de 13 milímetros. Si estos resultados los comparamos con los que se presentan en la tesis, observamos que son bastante similares para el caso de la arcilla. Esto es lo que estamos obteniendo con Midas Soilworks y lo que se obtuvo en la tesis. Igual, antiflexión, momentos, cortantes y reacción del suelo. Comparándolo en una tabla, aquí tendríamos para el pilote de 2.4 con la carga 1, de 2.4 con la carga 2, donde se supera la condición límite de desplazamiento mayor a los 2 centímetros. Por lo tanto, se asumió que el pilote fuera de 2.6 metros con la carga 2 de 13.10 kN, obteniendo un desplazamiento o una deflexión de 13.78. Este mismo proceso lo vamos a realizar para el caso de la arena. Para no volver a ingresar todos los datos, vamos a guardar este archivo con otro nombre, arena, e ingresamos las propiedades correspondientes a la arena, que el peso volumétrico de igual forma será de 17 kN metro cúbico y el ángulo de fricción será de 30 y el módulo de reacción horizontal será de 24.400 kN metro cúbico. Lo agregamos. La propiedad del pilote será la misma, lo que voy a modificar es la propiedad del estrato. Aquí lo cambiamos a arena y ahora selecciono la propiedad de la arena. Lo modifico y cierro. Aquí ya lo tenemos como arena, el mismo diámetro de 0.75 y la misma variación de profundidad de 2.4 y 2.6. Las cargas son las mismas. Lo único que voy a modificar es el segundo caso, que va a corresponder a la pila 2.6 con la carga 1. Desactivo 2.4 y activo 2.6 con la carga 1. Le doy OK. De 2.6 la dejé en 2.5, 2.6.
Listo, entonces tengo el pilote de 2.4 con la carga 1, el pilote de 2.6 con la carga 1 y el pilote de 2.6 con la carga 2. Todos estos análisis los corro. Cierro. Y de igual forma obtenemos la deflexión de la pila, el momento flexionante, la fuerza cortante y la reacción del suelo respecto a la profundidad. Las curvas PY para cada nodo y los resultados máximos. Comparando esto con los resultados de la tesis, observamos que los resultados son bastante similares. Y si lo comparamos en forma de tabla, la última condición donde el pilote es de 2.6 metros y la carga de 13.10, en la tesis casi se está llegando al límite de la deflexión y en el software estamos teniendo una deflexión de 11.43. En la tesis se comparan diferentes teorías que se aplican a cimentaciones para líneas aéreas de electrificación ferroviaria. Se tabulan todos los tipos de cimentación con la variación de profundidad y de carga. En general, parece que todos los métodos dan valores muy parecidos cuando la solicitación es pequeña y por lo tanto la cimentación es de poca profundidad. Cabe señalar que un método numérico puede representar una mejor aproximación del comportamiento de la pila ante carga lateral, aunque en realidad es imposible elegir un método que calcule con precisión la flexión de una pila, debido a la complejidad del comportamiento de los suelos, y esta dificultad aumenta cuando se aplica una carga horizontal. Por lo tanto, la mejor forma de evaluar la precisión de los métodos de análisis es comprobar los resultados con pruebas de pilas a gran escala, donde el suelo se ha explorado con precisión y los parámetros de resistencia y de formabilidad del suelo representen las condiciones reales del sitio. Espero que esta sesión haya sido de su agrado y ante cualquier duda o comentario nos pueden contactar en nuestro correo electrónico. Antes de finalizar, los dejo con mi compañera Sophie Montoya. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, ingeniera Lucero, por tu presentación. Los invitamos a visitar la página de Midas Soilworks y a solicitar una prueba gratuita. También queremos recordarles que pueden agendar una sesión personalizada con nuestra asesora comercial María Isabel Sánchez. En ella pueden resolver todas sus inquietudes, tanto técnicas como del proceso de adquisición del software, ya que estarán acompañados de María Isabel y uno de nuestros ingenieros expertos en los programas Midas. Puede ser la ingeniera Lucero o el ingeniero Diego. También queremos invitarles a nuestro próximo webinar de nuestro software Midas FEA-NX, que será el próximo miércoles 25 de noviembre a las 4 p.m. hora Colombia, que será sobre desempeño sísmico de la dovela sobre pila en un puente segmental. No siendo más entonces, les agradecemos de nuevo por su participación y un feliz resto de tarde y noche para algunos. Que estén muy bien y hasta una próxima ocasión.